El tema de la adopción es tema intrínseco a la salvación. Y vamos a ver un poco de eso esta mañana. Pero la adopción siempre ha sido una cosa gestionada en gran parte por cristianos. Desde luego hay gente hoy en día que adopta muchas veces porque no pueden tener niños por su cuenta. Hay desde luego muchas personas que quieren hijos y quieren tener la opción de adoptar. Pero dentro de la Iglesia, históricamente, a lo largo de la historia, ha venido muchas veces de cristianos esta idea de ayudar a una persona que no tienes ningún deber hacia esta persona. No es como un hijo nacido tuyo, que tienes un deber moral de cuidar de ese niño. De ir y buscar a alguien para ayudar. El que inicia la adopción, pues son los padres adoptivos, evidentemente, ¿no? El niño no va y escoge unos padres para que sea adoptado. La adopción es una cosa que viene, pues, en un sentido, en una dirección, de padres queriendo ayudar a alguien que no merece o quizás sí merece, pero no merece de ti esa ayuda. En el libro de Efesios, el tema principal quizás de Efesios es la unidad. Tiene 6 capítulos este libro. Vamos a ir, si Dios quiere, a lo largo de las próximas semanas yendo por el libro de Efesios, hablando de lo que es la unidad en la iglesia, pero quiero enfocar especialmente este primer mensaje en la idea de unidos por la adopción. ¿Qué es lo que nos une o nos debería unir como iglesia? Si miramos en esta iglesia y en muchas otras iglesias, hay mucha diversidad. No todos tienen el mismo trabajo, no todos tienen el mismo círculo de amigos, no es un vecindario donde todos son vecinos y todos se conocen necesariamente. ¿Qué es lo que une a cristianos en una iglesia? Pues lo que nos une es el Evangelio y la salvación. Nosotros fuimos adoptados, escogidos por Dios para la salvación. Y eso es lo que nos da este sentido de unidad. En un orfanato, yo no tengo casi experiencia personal con orfanatos, ¿no? Pero yo sé que muchas veces en un orfanato hay un vínculo entre los huérfanos, porque tienen algo en común, ¿no? Son huérfanos. Mucho más el vínculo cuando uno es adoptado, o sea, el vínculo con la familia. Es una cosa tremenda. Raquel y yo, hay que decir, estuvimos mirando varios años el tema de adopción antes de que naciera Leire. Tuvimos dificultad para tener nuestra primera hija y estábamos mirando muy ya seriamente el tema de la adopción, porque es un ministerio también, ¿no? Es una forma de ayudar. Y bueno, vamos a estar hablando de eso. Quiero empezar orando y después empezamos hoy con el libro de Efesios. Nuestro Padre, te damos gracias por el tiempo aquí, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en tu palabra. Pido que nos bendigas, pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra, pido que sea de bendición y de ayuda a todos, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, bueno, ha sido un buen rato, creo, que no hemos hecho aquí en la iglesia una serie de una de las epístolas de Pablo. Y vamos a ver hoy que Pablo tiene su propia forma curiosa de escribir, que a veces es un poco difícil de seguir el hilo de su argumento, porque Pablo escribe frases o oraciones que muchas veces duran 7 u 8 versículos de largo, y todo es una idea, pero una idea que es un párrafo entero y que contiene muchísimo. Así que esta mañana mi meta es mirar el primer párrafo del libro de Efesios, intentar organizar los temas principales de este párrafo y ayudarnos a entender
lo que sería. Y hoy es la introducción al libro de Efesios. Bien, no vamos a llegar mucho a lo que es el tema de lo que está escribiendo. Básicamente, cómo se introduce y cómo empieza su epístola. Eso va a ser el pasaje de hoy. Pero bueno, empezamos con el versículo 1. Ahora daré un poquito más de contexto. Bien, pero primero leemos el primer versículo que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Apóstol, ¿os acordáis? Significa simplemente uno enviado. La semana pasada hablamos de las misiones, ¿no? Y cómo Pablo y Bernabé fueron escogidos y enviados por una iglesia, la iglesia en Antioquía, a ir y fundar iglesias en el resto del Imperio Romano. Una de las iglesias que fundaron fue la iglesia de Éfeso. Bien, la iglesia de Éfeso fue fundada por Aquila y Priscila antes de Pablo. Vinieron a la salvación unas cuantas personas y Pablo les organizó en una iglesia. Entonces, les escribe, dice, a los santos y fieles en Jesús. No estamos hablando aquí de dos grupos, ¿bien? No es que hay santos y después hay personas fieles. Es un grupo, debería ser, por lo menos. En la Biblia no encontramos la idea de un cristiano que no es fiel, ¿bien? Uno que no es fiel, pues está dando indicios grandes de que no es cristiano en realidad, ¿bien? Por eso, o sea, nosotros, a diferencia de quizás la Iglesia Católica, algunos otros sitios, nosotros no damos un sello de salvación a ninguna persona. Yo no digo nunca a alguien, pues, por mi nombre o por mi sello, pues tú eres salvo y tú vas a ir al cielo. Dios es el que guarda la salvación de cada uno y Dios sabe cuando hay arrepentimiento y cuando hay una pues supuesta conversión que no sería verdadera, ¿no? Pero Pablo está hablando a santos fieles, bien, a redimidos de la iglesia de Éfeso. Pongo el mapa aquí. Éfeso, bueno, empezamos aquí en Israel. Me dijo Iñaki la última vez que las palabras, los nombres eran pequeños, así que me decís si eso es el tamaño correcto y utilizo ese tamaño para el resto de los mapas. ¿Ahora mejor? Vale, bueno, tenemos Israel, tenemos Éfeso, que es donde está escribiendo Pablo, como digo, creo que fue su tercer viaje misionero, fundó la iglesia en Éfeso, y Pablo está escribiendo ahora desde Roma, donde está en la cárcel. Bien, esto es una de las cartas escritas desde la cárcel en Roma. Bien, entonces dice, esto es simplemente un saludo cristiano. Uno pues empezaría su carta pues con un saludo. Pues Pablo empieza con un saludo pues quizás un poco más profundo, diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Se incluye en el grupo, ¿no? Le llama a Dios nuestro Padre, no vuestro Padre o algo así. Y su oración por ellos, o su deseo por ellos, es eso: gracia, que es algo bueno que no merecemos, y paz, algo que necesitan los cristianos siempre. Paz interno y paz externo, paz con el mundo. Gracia y paz de Dios, eso es su deseo. Bien, bueno, todo eso es simplemente la salutación. Empezando en el versículo 3, ya tenemos uno de los, como digo, estos párrafos enormes de Pablo, que vamos a ir detalle poquito a poquito por el párrafo, y después al final lo que he hecho es escribir, o sea, intentar reducir los 8 versículos a una frase un poco más larga que nos servirá un poco de recordatorio. Pero vamos a intentar seguir el hilo de lo que va a decir aquí Pablo. Esto sigue siendo introducción a su epístola. Esto no es tanto contiene mucha enseñanza, pero la idea aquí principal es vamos a dar gracias a Dios. Bien, esta idea, bendito sea Dios, es como decir gracias a Dios por todo lo que va a decir a continuación, que ya veremos, es mucho. Bendito significa pues darle buen nombre, o glorifica o agradece a Dios. Bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. O sea, nosotros le bendecimos a Dios porque Él nos bendijo a nosotros primero, ¿no? Así funciona la adopción, es iniciado por los padres, y en nuestro caso Dios nos bendijo a nosotros, dice, con toda bendición espiritual, es decir, todo lo que viene con la vida cristiana. No entra en detalles aquí, pero es el... Si podemos... No, mira, vamos a dejar abierto. Voy a dejar abierto, pero subir esto. A ver si no da problemas. Igual, dejamos aquí. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales simplemente está hablando de bendiciones espirituales. Bendiciones, no necesariamente casas y dinero y cosas físicas, cosas materiales, sino bendiciones espirituales, es lo que está diciendo. Estos serían entre otras cosas, los frutos del Espíritu, las cosas que son manifiestas en un cristiano gracias al Espíritu Santo, y desde luego las promesas que Dios da a cada cristiano en cuanto a protección, en cuanto a un plan perfecto para su vida aquí y en cuanto a su futuro. Dice, Él nos bendijo. ¿Veis? Hay comas, hay un millón de comas aquí en este párrafo. Y bueno, al final esto terminamos en coma. Dice, nos bendijo según nos escogió en Él. O sea, esta idea de Dios fue otra vez el que inició la obra de salvación. Dios nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo. Ahora sabemos, ¿no?, que Dios es eterno. Es un concepto difícil, si no es imposible para entender. Nosotros estamos constringidos a lo que es el tiempo aquí en el mundo. No podemos salir de eso. Recién se está, o sea, con las teorías de la relatividad y eso, estamos empezando a entender un poquito acerca de manipular el tiempo. Gravedad, velocidad. Hay cosas que hacen que el tiempo vaya más rápido o más lento. Cosas complicadas de la física que yo no entiendo del todo. Empezamos un poquito a entender mejor el concepto del tiempo, pero nosotros estamos atados al concepto del tiempo. Bien. Dios inventó, por decirlo así, el tiempo. O sea, todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes del tiempo que nos gobiernan a nosotros, no le aplican a Dios. Dios estaba antes de la fundación de la tierra, antes de tu nacimiento y mi nacimiento, y por supuesto antes de nuestra salvación. Dios estuvo allí desde el principio. Eso, por lógica, significa que Él nos escogió antes de que empezara todo. Dios diseñó el mundo, diseñó al humano, nos formó y nos salvó todo a la vez, en el sentido de la eternidad. Bien, Dios nos escogió mucho antes de nosotros. Y como digo, los paralelos aquí con una adopción son muchas. Un niño, un bebé recién nacido, no puede escoger padres, no entiende, no sabe nada de lo que le ha pasado. Son padres los que le escogen al niño. Dice, antes de la fundación del mundo, dice, nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos. Santo significa separado, ¿no? Apartado. Para que fuésemos santos, apartados de los demás y sin mancha delante de Él. O sea, Él nos escogió para eso. Dios sabía, cuando hizo el mundo, Dios sabía que la humanidad iba a caer, ¿no? Él le creó a Adán, y Dios le creó a Adán, y esto tenía que haber dolido tremendamente, ¿no? Pero Él le creó a Adán sabiendo que su creación mayor, su creación principal, le iba a desobedecer y iba a caer la humanidad. Y Él sabía que el transcurso de la historia humana aquí en la Tierra iba a extraviarse completamente de su plan. Aún y todo le creó a Adán, aún y todo hizo, pues todo lo que hizo, y nos escogió para ser
diferentes al resto del mundo. Eso es lo que significa santos, ¿no? Separados, apartados y sin la mancha del pecado delante de Dios. Pablo, entonces, acordaos, está hablando a cristianos, ¿no? Está hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso. No todos los que están en una iglesia son cristianos, ¿no? Hay que separar el concepto de los que entran por la puerta de una iglesia, que ni siquiera funcionaba así en los tiempos de Pablo, ¿no? Pero hoy en día, pues los que entran por la puerta, eso no equivale a cristianos. Los cristianos son los que han sido redimidos, perdonados por sus pecados, ¿no? Los que son santos. Pablo está hablando a esas personas. Dice, bueno, volvemos atrás. Se está haciendo cosas raras. A ver, versículo 4. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Dice, en amor, esa palabra igual la tendría que poner en negrita también, ¿no? Porque lo que motiva todo lo que hizo Dios, lo que motiva su elección de nosotros, su adopción, es el amor. Es algo inmerecido, algo que no es, o sea, no es una cosa en nosotros que nos provoca, que le provoca amor. No es como en concepto popular del amor o el enamoramiento, donde o sea, es una reacción a lo que ves que tú le amas a alguien. O sea, le amas a alguien por la persona que es y por lo que te gusta de esta persona, etc. Eso no es el amor en la Biblia, ¿no? El amor de Dios es algo iniciado por Él, es una decisión, es algo intrínseco a Él, algo que sale de Dios. Dice, y en amor nos predestinó para ser adoptados. Otra vez esta idea de, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para ser adoptados. Bien, completamente de su voluntad, de su buena voluntad, o lo que llamaríamos de su amor. Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. El que nos adopta. Si hoy en día en la adopción hay una agencia intermediaria, el que conecta a padres con hijos, o un orfanato, o sea, el que conecta al humano pecador con Dios para la adopción es Jesús. ¿Bien? Jesús es la vía de adopción, podríamos decir. Él nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra forma de decir, simplemente porque Él quiso, completamente saliendo de Él. ¿Bien? No porque fue la única forma de rescatar a gente, no porque le dio pena y dijo, pues esto es lo que vamos a tener que hacer. Lo hizo al 100% puramente porque eso fue su deseo de hacer, ¿no? Sin presión externa, por el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué lo hizo? Ahora vamos al por qué. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hay muchísimas preposiciones aquí en el texto, ¿no? Pero Dios nos adoptó, nos escogió para la adopción. ¿Por qué? Para la alabanza, esta idea de glorificar o enaltecer su persona, lo que Él hace. Bien, y aquí dice su gracia porque eso es la conexión con el próximo pensamiento, ¿no? Pero es para enaltecer a sí mismo, a sus características. Dios nos escogió para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y dice ahora, su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si fuimos adoptados, antes de ser adoptados, tuvimos que ser convertidos. ¿Bien? Porque Dios no tolera el pecado. Dios no puede adoptar a un niño que está en pecado, un bebé. Y nosotros, la analogía no es perfecta, no estamos hablando de un bebé aquí, ¿no? Nosotros al final somos salvos, en muchos casos como adultos, somos salvos como personas que hemos elegido el pecado. O sea, no somos aceptables ni tolerables a la presencia de Dios. Bien, la gracia de Dios, su obra, la gracia habla de un regalo, ¿no? La obra de Dios es lo que nos hace aceptos, lo que nos convierte
para poder ser entonces sus hijos, ¿bien? Hijos adoptivos. Bien, esto es como una clase de las doctrinas de la Biblia, pero todos comprimidos en un día. Al final estamos hablando de muchísimos aspectos de la salvación, que son aspectos súper importantes y básicos, y tendremos otros momentos para mirar en más detalle a cada uno, ¿no? Pero Pablo está básicamente resumiendo lo que es el Evangelio, lo que es la salvación, y todo esto porque esto es lo que nos une, ¿no? Esto es lo que nos hace una iglesia. Dice, su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado es Jesús, bien, evidentemente, por no nombrar a Jesús aquí, aceptos en el amado, en quien, en Jesús, tenemos redención por su sangre. Redención es esta idea de ser comprados, ¿no? Somos redimidos. Aquí entra la idea de, no solo es una adopción de un esclavo que pertenece a otro, en un sentido, un esclavo del diablo. Y Dios nos adopta a coste tremendo suyo, es la idea. Nos redime, esa idea de redimir es simplemente comprar, ¿bien? Comprar con un coste. ¿Y fuimos redimidos con qué? Por la sangre de Jesús. O sea, el coste de nuestra salvación, el precio por nuestra salvación, de una forma fue la muerte del Señor Jesús. Jesús entregó su Hijo, porque el precio de hacernos aceptos, de ser suficientemente comparables a Él para ser adoptados, el precio fue la muerte del Señor Jesús. ¿Bien? Y lo que sabemos es el Evangelio. La redención por su sangre, o sea, el perdón de pecados. ¿Bien? Eso es lo que consiguió su sangre. No es un precio arbitrario. Esto es una de las cosas que la gente pregunta muchas veces, ¿no? ¿Por qué tendría que morir Jesús para que Dios perdonara? Dios no podría perdonar y ya está. Y eso en realidad surge porque no tenemos cuidado al hablar del Evangelio, no tenemos cuidado intentamos simplificar más allá de lo que deberíamos, quizás lo que es la salvación. Pero no es simplemente que Dios perdona en el sentido de que tú puedes escoger perdonar a quien quieras y ya está. O sea, el precio de hacernos aceptos para poder perdonarnos fue eliminar el pecado, o sea, el pagar el precio del pecado. El perdón de Dios significa cumplir con su justicia y cumplir con lo que es la paga por los pecados. La sangre de Jesús, entonces, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Volvemos otra vez a esta idea de gracia. Gracia ha aparecido ya muchas veces en este pasaje, ¿no? Gracia, otra vez, diciéndonos esto es regalo inmerecido, algo dado de Dios, algo que viene por su voluntad, no por la nuestra, no porque lo podemos comprar o ganar o conseguir de ninguna forma, ¿bien? No es algo que está allí para pedir, para comprar, para conseguir de alguna forma. Es algo dado, ofrecido por Dios, por su gracia. Perdón de pecados según las riquezas. Esto es simplemente pues, hablando de lo inalcanzable que es para nosotros, ¿no? Lo valioso que es su gracia. Su gracia, puse aquí otra vez entre paréntesis, su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros, o sea, Dios hizo sobreabundar su gracia a nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí la idea es, la gracia de Dios, hemos hablado de la gracia en términos de la elección, el ser adoptados, en cuanto al ofrecimiento de la sangre de Jesús, la salvación, y aquí la gracia, lo que nos da, la gracia que nos da, o sea, otro aspecto de su gracia, es toda sabiduría e inteligencia. Y aquí llegamos a esta idea del conocimiento, lo que estuvimos cantando al principio, los versículos que leímos al principio del pasaje, esta idea de conocimiento de Dios o comunión con Dios. Otro aspecto de la gracia, de las riquezas de la gracia de Dios inmerecidas, son
el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, y el conocimiento de Dios, o sea, comunión con Él, cercanía con Él. Algo completamente inalcanzable para un pecador, algo que un pecador no se merece, y no es algo que podemos tomar por sentado tampoco. El que somos perdonados por nuestro pecado no significa que tenemos ningún mérito, ninguna razón por tener comunión con Dios. O sea, hay dos cosas que nos separan de Dios. Uno es el pecado. El pecado nos separa de Dios por su justicia. Pero la otra cosa es o sea, Dios es mayor que su criatura. O sea, no hay ninguna cosa nosotros no tenemos el valor intrínseco como para tener comunión con alguien que es mayor que nosotros. Igual que, o sea, si pensamos un poquito más atrás, en tiempos de reyes y mucho más estratos entre niveles en la sociedad y eso, pues una persona pobre, en teoría, no tenía el derecho, no tenía nada para poder demandar comunión con el rey. Bien, o sea, la analogía no es perfecta, pero hay distancia entre nosotros y Dios simplemente porque Él es nuestro creador. Su gracia es la que nos da el conocimiento de Él. Conocimiento, no simplemente conocimiento de libros, sino conocimiento de relación, ¿no? de cercanía, de estar con Él. Conocimiento como el conocimiento de una pareja o de amigos. ¿Bien? Conocimiento que no se puede comprar o conseguir con un libro. Otro aspecto de su gracia. Bien, volvemos a todas estas cosas. Acordaos, todo este párrafo es ¿por qué estamos bendiciendo a Dios? Estamos alabando a Dios, estamos dándole gracias por su gracia en cuanto a la adopción, su gracia en cuanto a la salvación, su gracia en cuanto al conocimiento con Él, la sabiduría e inteligencia, que nos da a conocer, esto continúa, sabiduría e inteligencia dándonos a conocer, ¿qué? Dice, el misterio de su voluntad. Nosotros ni siquiera tenemos el derecho de saber la voluntad de Dios. O sea, otra vez, esta distancia entre nosotros y Él. No hay nada en nosotros que merezcamos, pues, su voluntad para nosotros, lo que es su plan para nosotros. Nosotros deberíamos ser, pues, como hormigas sin reina o sin dirección, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez hormigas que están esparcidas sin dirección y sin saber por dónde van? De normal van en una fila, saben por dónde ir, pero hormigas esparriadas. Así deberíamos ser si no fuese porque Él nos da el conocimiento del misterio de su voluntad. Es la idea. Su voluntad es este plan perfecto para nuestras vidas. Su plan. Dice, según su beneplácito, palabra difícil o palabra complicada, pero simplemente es lo que es su deseo, lo que Él quiere. ¿Bien? Según su deseo, el cual se había propuesto en sí mismo, otra vez, esta idea de que esto viene de Dios. El plan de Dios no es pues vamos a ver cómo arreglamos este fastidio. No es una respuesta a todo lo que nosotros hemos hecho de malo y Dios va a encontrar a ver qué forma hay de arreglarlo. El plan inicia de Él. El plan que Él había propuesto en sí mismo. Dice, su plan es de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas significa la creación. O sea, todas las cosas físicas, todo lo que... Bueno, físicas y espirituales, nos dice ahora en un momento. Todas las cosas que son creación de Dios. Su plan es reunir, porque ahora la creación, nos dice la Biblia, está esparcida. La creación está no fuera de control, pero está fuera de la órbita de Dios. No está yendo según el orden de la creación. Está destruido todo por el tema del pecado. La Biblia dice, la creación gime con dolor por el pecado. Su plan es, volvemos atrás, el misterio de su voluntad,
el que Él se propuso, es reunir todas las cosas en Cristo. Otra vez, ¿cómo es? O sea, ¿cómo reúne todo? ¿Cómo trae todo a su sitio de nuevo, a su lugar correcto? Lo hace a través de Cristo. Otra vez, esta idea de que el Evangelio es lo central. Si no fuese por la muerte de Jesús y su obra en la cruz, no habría forma de redimir o reubicar la creación. Todo a través de Cristo. Dice, en la dispensación, que es, bueno, dispensar, ¿no? Es algo que Dios da, algo que viene de Dios. Igual que un médico dispensa un medicamento, pues Dios dispensa los tiempos. Dios dispensa lo que ocurre. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, otra vez aquí nos apunta a la idea de la eternidad de Dios. Dios dispensa el tiempo, no, los eventos de la humanidad. Dios está fuera de los eventos del tiempo, no está limitado ni restringido por el tiempo. Dios ha ordenado los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Por eso decía, la creación física, nosotros vemos incluso la creación del ámbito espiritual, serían ángeles y Dios sabe, o sea, de esa parte sabemos poquísimo. La Biblia no nos da detalle y nos quedará un montón por maravillarnos de lo que es la creación de Dios, pues no física, no tangible, que nosotros no podemos ver, de eso estoy seguro, ¿no? Dios va a reunir todo lo que está mal en el ámbito espiritual, tanto como en la tierra, el ámbito terrenal, lo que nosotros conocemos. Bien, todo esto, dice Pablo, gracias a Dios, porque Él nos da, por enumerar otra vez las cosas, ¿no? Porque Él nos da la adopción, la salvación, el conocimiento de su plan, que es reformar y arreglar todo, básicamente, ¿bien? Eso es la introducción. Cuando nosotros oramos, muchas veces empezamos con agradecimiento. Jesús en la oración del Padre Nuestro, lo que llamamos, empezó en agradecimiento, ¿no? Tenemos ese modelo en la Biblia muchas veces. Pues Pablo empieza su epístola con agradecimiento a Dios. El agradecimiento nos debería unir, porque todos tenemos exactamente lo mismo del cual ser agradecidos. Bien, y entonces, esto es básicamente una lista de las cosas por las cuales agradecemos a Dios o bendecimos a Dios. Bien, bueno, esos son los 8 versículos del párrafo de Pablo. Lo que he hecho ahora, y esto pues no es reducir un montón, y hay que eliminar un montón de detalles, pero para mí, por lo menos, igual vuestros cerebros son diferentes, para mí muy difícil de meter todo lo que hemos hablado en una frase o en una oración. He intentado comprimir aquí para intentar tocar las pautas más importantes de lo que acaba de decir Jesús o Pablo. Entonces, para resumir esos 10 versículos, lo que hemos visto, Pablo, a ver si esto va a funcionar. Pablo, a los santos en Éfeso, dice, gracia y paz de Dios. Estoy quitando la mayoría de las palabras, ¿no? Reduciendo. Pero dice, gracia, eso es mi deseo para vosotros. Entonces, bendito sea Dios, esto ya es el párrafo largo. Bendito sea Dios, o gracias a Dios. A ver. Es que esto está saltando ya, pero bueno. Quien nos dio toda bendición espiritual, Dios, que nos dio bendición a nosotros, porque nos escogió antes del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, diferentes, para ser adoptados por amor, por Jesús. Eso podría subdividir más, ¿no? Pero nosotros nos escogió para que fuéramos diferentes, para que fuéramos adoptados por su voluntad, bien, viniendo de Él,
A ver. Para la gloria de su gracia. Bien. Adoptados por su voluntad con un propósito, para su gloria. Que nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios es lo que nos convirtió, nos hizo aceptos. En quien somos redimidos, comprados, ¿no? En Jesús somos nosotros rescatados de nuestra esclavitud. Este ordenador no puede con todas las transiciones, no va a funcionar esto de poner cada uno en su propio bloque. Dice, en quien somos redimidos, nuestros pecados perdonados por su gracia. Bien, por la gracia de Dios. Próximo. Que nos dio, la gracia que nos dio, conocimiento de su voluntad, conocimiento de su plan, podríamos decir, en el momento escogido por Él, o sea, en la dispensación del tiempo que Él quiere, reunirá toda la creación en Cristo. Básicamente, bien, y como digo, eliminando mucho detalle, eso es lo que dice Pablo para empezar. Todo esto nos une, si somos cristianos, ¿bien? Yo no conozco el corazón de ninguno aquí, pero si eres un cristiano, esto es lo que tenemos en común. Hay mucho, desde luego. El Evangelio es sencillo, pero a la vez grande, a la vez complejo. Y todas estas cosas son aspectos íntegros y quizás irreducibles de la historia del Evangelio. Pero todo esto es lo que hemos recibido de Dios. Una vez más, puramente 100% por su voluntad. Nosotros no lo hemos ganado. Nosotros no nos hemos hecho aceptables para que Él nos quiera salvar. Puramente desde su plan, desde su voluntad, de su deseo y su amor, Él nos ha adoptado. Bien. Y eso es básicamente de lo que trata el libro de Efesios. Somos unidos por nuestra adopción, porque Dios escogió hacernos suyos. Vamos a ver mucho más, si Dios quiere, en el libro de Efesios. Hay mucho más por ver, pero eso ha sido un poquito de introducción. Bien. ¿Alguna, rápidamente, pregunta o cosa que añadir o clarificar o repetir? Yo puedo, al que quiera, mandar esto. O sea, igual esa última pantalla lo mando por el WhatsApp, lo que es el último párrafo ese. Pero si cualquier otra cosa, pues puedo ayudar, pues ya me decís. ¿Quién levanta la mano? ¿Dos? Sí, que es una bendición saber el plan de Dios de salvación, Él como autor de la salvación, y de esa misma manera conforta el corazón saber que Él preserva la salvación de cada uno. Porque a veces tenemos miedo, ¿no? De que sí, igual vaya a perder mi salvación, pero sí, realmente, pues eso. Dios nos dio suficiente acerca de su plan para el futuro, para que estemos completamente en paz. Y sí, nadie, dice, y nada nos puede quitar de su plan. Muy bien. Bueno, si no hay más, vamos a terminar orando y así terminamos el culto. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo, gracias por el tiempo que hemos pasado aquí en tu palabra. Gracias por esta epístola y pido, Señor, que nos ayudes. Pido que me ayudes a mí a poder explicar y hacer entendible este pasaje, y pido que nos ayudes a todos a crecer en nuestro agradecimiento a ti y en nuestra unidad en comunión con los hermanos. Te damos gracias por todo, pido que nos ayudes a glorificarte esta semana y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.